Cordial saludo, soy Luz Marina López Pedraza, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. La investigación se titula Resignificación del saber pedagógico a partir de la práctica reflexiva sistemática del docente, cuyo director de tesis es el doctor Adrián Ábrego Ramírez. Vamos a hablar de los resultados y las conclusiones. Para comenzar, unas coplas. Cuando escribo reflexiono o lo hago y después medito. Porque si eso es así, ¿qué será lo que transmito? Tenemos habilidades que debemos cultivar. Qué bueno que investiguemos y podamos aplicar. Vamos a hablar de 3 aspectos importantes, trascendentes en la trayectoria investigativa. Los instrumentos. Para la investigación se parte de un diagnóstico, de una caracterización del talento humano de la institución educativa Escuela Normal Superior de San Mateo, donde participan 27 docentes, 2 directivos y un docente orientador, para reconocer un poco qué lo motiva a ser docente, qué estudios ha realizado, cuánto tiempo lleva vinculado a la institución, si es egresado o no, y cómo son o qué saberes previos se tienen respecto al tema de práctica reflexiva. De ese diagnóstico se concluye que el 90% es maestro por vocación, que 16 de los participantes tienen estudios de maestría, que el 60% aplica la reflexión ocasional y que un 72% manifiesta que no existe un modelo de práctica reflexiva a nivel institucional. Se procede a una prueba piloto donde intervienen 8 docentes a través de una entrevista semiestructurada donde se recolecta información muy interesante de esta experiencia docente, pero en algunas preguntas no es muy contundente o no es muy profundo el tema de práctica reflexiva. Por lo tanto, el instrumento que fue revisado y validado por expertos, psicóloga, estudiantes de doctorado, psicopedagoga, fue necesario resignificarlo y organizarlo por las categorías de análisis que son la práctica reflexiva y la experiencia docente. La categoría principal es la práctica reflexiva y consta de 8 preguntas, y la categoría secundaria es la experiencia docente, que consta de 9 preguntas. En estas entrevistas es inmensa y enriquecedor el aporte del docente en su historia de vida pedagógica. Ya se centra un poco la oportunidad de revisar cómo el docente aplica la reflexión y posibles instrumentos que ha empleado para la misma. En una búsqueda bibliográfica se determina que hay autores como la doctora Ángels Domingo Roget, Eugenia Cerecero, Rebeca Anijovic y Graciela Capilecci, que han trabajado ampliamente sobre el tema de práctica reflexiva, y es ahí donde en el libro Docentes reflexivos e investigadores de la doctora Ángels Domingo Roget se habla de los círculos de reflexión, donde combinado con esas posibles estrategias del docente como las comunidades de aprendizaje, los diarios reflexivos y las autograbaciones, se da lugar a círculos de reflexión como esos escenarios, esos espacios para conversar sobre temas de pedagogía y la labor docente, y desde allí entonces se proyecta un portafolio docente basado en el diario reflexivo, en las grabaciones y en las biografías, narrativas biográficas. Para el análisis de esta información se transcriben las entrevistas y se organiza en tablas de contrastación
por categoría, por cada categoría, haciendo énfasis en esas estrategias que hacen al docente auténtico e inspirador. Se buscan similitudes y diferencias para presentarlas en organizadores gráficos como mapas mentales y redes semánticas, siempre teniendo como eje las narrativas. La investigación se propone o se traza como objetivo principal por proponer un modelo de práctica reflexiva que le permita al docente resignificar su saber pedagógico. Para ello, partimos de esa caracterización del equipo docente, se recolectan las experiencias de 11 participantes de diferentes áreas, niveles y modelos que ofrece la institución, se elaboran narrativas a partir de diarios donde el docente inicia un proceso escritural por 5 días seguidos como ejercicio inicial en 4 momentos metodológicos que le permiten describir lo que sucede en un día de trabajo, luego hacer una reflexión, tomar decisiones y empezar a mirar cómo resignificar sus praxis, entendiendo la praxis como esa integración de la teoría con la práctica. Finalmente, luego de que se hace todo este estudio de esas narrativas de la experiencia docente, se propone un modelo y se somete a prueba donde los 11 integrantes están de acuerdo con los instrumentos aplicados. Qué bueno que uno de los docentes diga que debe darse esa oportunidad de cambiar. Para poder dar respuesta a la pregunta cómo los docentes podrían incorporar la reflexión sistemática para resignificar su labor, se comienza con una búsqueda bibliográfica, ya que en el contexto no existen investigaciones sobre este tema. Por lo tanto, es en donde estas tesis doctorales de las doctoras mencionadas anteriormente y desde los 4 pilares de la UNESCO, que pues si bien es cierto para alcanzar la calidad educativa es importante que el docente también tenga una formación de calidad, se analiza ese aprender a conocer, ese aprender a hacer, teniendo en cuenta esas habilidades para el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la innovación, aprender a hacer y aprender a convivir desde la diversidad, el trabajo en equipo y la interculturalidad. Desde allí el docente empieza entonces a ver una necesidad de resignificar su labor porque son competencias que primero debe apropiar él para poderla transmitir a sus estudiantes y en sí a la comunidad educativa. Respecto al marco teórico, la praxis es un aprendizaje experiencial. La práctica reflexiva sistemática es un proceso que parte de la experiencia, la reflexión y la acción. Si bien es cierto, el aprendizaje experiencial busca construir conocimiento y significado a partir de la experiencia. Y es donde el aporte de Ángels Domingo, de Eugenia Cerecero, de Rebeca Anijovic y Gabriela Capilesi aportan significativamente a este proceso investigativo. Se concluye que la docencia es una profesión que requiere múltiples saberes disciplinar, curricular, pedagógico y experiencial, donde para educar, enseñar e informar se necesita vocación y naturalmente reflexión para empoderar a los estudiantes hacia la capacidad de aprender, descubrir, proponer e inventar. El docente
como líder y gestor de transformaciones e innovaciones, siente una vez empieza a interactuar con los estudiantes, esa necesidad de empezar a transformar. Naturalmente, los 11 participantes se sienten felices de su profesión, hallan en la reflexión una estrategia para articular la teoría con la práctica, teniendo en cuenta el contexto, y empiezan a mirar un enfoque interdisciplinar. Para que esa praxis sea trascendente, si bien es cierto, existen actos reflexivos, la idea era convertir esta reflexión que se hace de manera mental, verbal, a un proceso escritural donde se convierta en un hábito y posteriormente en una virtud. La práctica reflexiva es sistemática, es dinámica, no es estática. Es flexible porque de los instrumentos implementados se puede ampliar a otros, como la observación directa no participante, el intercambio de experiencias con otras instituciones. La práctica reflexiva no es una fotografía, es un video, porque es un proceso, no se puede fragmentar. Finalmente, un docente capaz de reflexionar críticamente sobre sí mismo y replantear su accionar pedagógico está generando un saber potencialmente didáctico. Muchas gracias.